antes del examen, ¿no? Entonces, acá recordarles cómo se interpretan los pluviogramas, ¿no? Por ejemplo, este pluviograma, que lo habíamos visto ya, cómo se interpretan. Habíamos dicho que cuando el trazo del pluviograma es una línea horizontal, significa que no está lloviendo. Pero en el momento en que esa línea deja de ser horizontal, entonces empieza la lluvia, ¿no? Empieza a llover. Y entonces el pluviógrafo va registrando la evolución de la lluvia, ¿no? En esta forma como se muestra en el pluviograma, ¿ya? En el momento en que la línea deja de ser, o más bien, en que la línea nuevamente se torna horizontal, significa que dejó de llover, ¿ya? Y entonces así tenemos que el inicio de la tormenta se da a las 24 horas con 10 minutos, o sea, 0 horas con 10 minutos, de acuerdo a este pluviograma, ¿no? A las 0 horas con 10 minutos, así. Y el final de la lluvia se da a las 6 horas con 10 minutos. 6 horas con 10 minutos, 6 de la mañana con 10 minutos. De tal manera que la duración de la lluvia fue de 6 horas, ¿no? La duración de la lluvia es 6 horas. Y la altura de lluvia es 28 milímetros. ¿Se acuerdan que habíamos empezado a medir a partir de acá, cuando la línea acá está en 6, hasta que la aguja llegue al margen superior, donde se alcanza los 10 milímetros, entonces son de 6 a 10, 4 milímetros. Hasta acá cuando llovió 4 milímetros. Entonces esto se traslada acá y sabemos que de acá hasta acá son 10 milímetros. Por lo tanto, hasta esta hora la lluvia ya es de 14 milímetros. 14 se traslada acá y sabemos que desde 0 a 10 tenemos 10 milímetros más, por lo tanto son 24 milímetros. Y finalmente llegamos, fíjense que la aguja llega nuevamente a 4. Por lo tanto, la lluvia registrada fue de 28 milímetros. ¿No? La registrada fue de 28 milímetros. ¿Recuerdan, no? Así hemos hecho este análisis. Y por lo tanto, pues, la intensidad de la lluvia es 28 milímetros dividido entre las 6 horas de duración y nos da 4,67 milímetros por hora como intensidad promedio de la tormenta. Ya estamos repasando lo que se mostró en la anterior clase. Y acá tenemos otro tipo de pluviograma, un pluviograma de registro cuando la aguja asciende y desciende. Este es cuando la aguja asciende, ahí registra la lluvia. Cuando la aguja asciende, ahí se registra la lluvia. Aquí asciende, llega al margen superior y cae. Y otra vez empieza a ascender registrando la altura de lluvia. Y cae después, en forma vertical. En cambio, en este pluviograma, la aguja igual, si la línea es horizontal, no está lloviendo. El momento en que deja de ser horizontal, empieza a llover, ¿no? Como en este caso a las 6 de la mañana empieza a llover y la aguja va marcando la evolución de la lluvia. Fíjense, cuando llega al límite superior del papel, alcanza los 10 milímetros, como habíamos iniciado en 2, entonces la altura de lluvia es de 8 milímetros. Pero la aguja al descender también va marcando la altura de lluvia, va marcando, hasta que este momento ya son, hasta acá eran 8, más 2, 10 milímetros. Hasta acá, fíjense cuánto es, 1, 2, 3, 4, 5, 5 más 8, 13 milímetros. Y hasta acá
ya son 18 milímetros, ¿no es cierto? 18. Y acá nuevamente empieza a ascender 28 milímetros. Y en el descenso ya hemos dicho que es aquí otros 10, 38, 48 milímetros, ¿no? 48, 49, 50, 51, 52, 53 milímetros fue la altura de lluvia en este caso, ¿no? 53 milímetros, ¿no? Así fue. Bien, entonces en esa forma se hace la interpretación de este tipo de pluviogramas. ¿Tienen alguna duda o pregunta, jóvenes, señoritas? No, ingeniero, todo claro. Muy bien. Y ahora vamos a ver otro pluviograma. ¿Ya? Fíjense, este es un pluviograma también, ¿ya? En el cual la aguja, cuando asciende, marca, ¿no? Después cae en forma vertical, así como el primer modelo que hemos visto. Bien, pero bueno, este es un caso real, por supuesto, fíjense. Ahí observen ustedes en la escala del papel, en vertical es la altura de lluvia, ¿no? Altura de lluvia, aquí es 0, 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 milímetros. Hasta ahí. ¿Ya? Y en horizontal, como siempre, la escala del tiempo, ¿no? La escala del tiempo. ¿Ya? Así es que lo mismo que hemos hecho anteriormente. Entonces, aquí asumimos que empieza a llover acá, para hacerlo más fácil. Empieza a llover a las 12. ¿Ok? Ahí empieza a llover. Bien, y deja de llover acá. Aquí, a esta hora. A las 5. Dejó de llover. Entonces, fíjense cómo será la interpretación de esta tormenta. A ver, yo quisiera que ustedes realicen la interpretación de esta tormenta. A ver, háganlo rápidamente. Hagan la interpretación de la tormenta, ¿ok? A ver. Inicio de la lluvia, final de la lluvia, altura de lluvia, intensidad promedio, etc. A ver, háganlo. Tienen 5 minutos, a ver, háganlo. Con los ejemplos anteriores, así que ya debería ser fácil.
Entonces, información general de la tormenta, dice. Inicio de la lluvia a las 12 a.m. Final de la lluvia, 5 p.m. Duración de la lluvia, 5 horas. Altura de lluvia, 19,9 milímetros. Intensidad promedio de la lluvia, 19,9 dividido entre 5, 3,98 milímetros por hora. ¿Coinciden sus resultados, jóvenes, señoritas? ¿Sí? ¿Coinciden? Ya. Muy bien. Ok. Y ahora vamos a hacer la evolución de la lluvia, algo que hemos hecho también en la anterior clase. ¿Ya? Y entonces, la evolución de la lluvia, les había mostrado cómo era. Para eso vamos a Live Site, vas a ver, no puedes. No, pues no puedo. Mira. Ingeniero, ¿será que nos permite grabar la clase, por favor? ¿Grabar la clase? Claro, pueden hacerlo. No hay problema. Entonces, acá lo que vamos a hacer es la evolución de la lluvia. Es una actividad que ustedes ya la conocen, hemos hecho en la anterior clase, con otro pluviograma, ¿no es verdad? Y ahora, entonces, van a hacerlo ustedes. Es algo muy sencillo, pero hay que hacerlo. ¿Ya? Bien, entonces, la evolución de la lluvia. En primer lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer una tabla. Bueno, puede ser la hora, el tiempo transcurrido, sí, es muy importante, y la precipitación acumulada. Es simplemente leer estos datos del pluviograma, ¿no es cierto? Y tenemos que leer, digamos, estos datos así, punto por punto, y colocarlos en forma de tabla, nada más. Y vamos a empezar, y lo vamos a hacer esto con cada 30 minutos. Vamos a hacer la lectura cada 30 minutos, ¿ya? Fíjense que aquí es 1 hora, la una de la tarde, digamos. Acá las 2. ¿Cuántas divisiones hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que cada división representa 10 minutos en tiempo, ¿no es verdad? Entonces es muy fácil ubicar los puntos cada 30 minutos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el primer punto es a las 12 y es el 0, ¿no es cierto? 0, 0, ahí está. Empieza a las 12, inicia el registro de la lluvia, el tiempo transcurrido 0, 0 y la precipitación acumulada es 0. Después de 30 minutos, es decir, a las 12:30, aquí el tiempo transcurrido son 30 minutos, esto tenemos que expresarlo siempre en minutos. La precipitación acumulada, fíjense, es aquí, 1, 2, 3, ahí 3, y tenemos que leer ahí. Fíjense, 1, 2, 3, y leemos aquí. ¿Cuántas divisiones hay? Fíjense, 0, 1, 2 y 3. 3 líneas.
entonces es 0,3 milímetros. Fíjense, desde acá hasta acá hay 10 líneas, ¿no? 10 líneas, es 1 milímetro. De acá a acá, 5 líneas, 0,5 milímetros, para que estén familiarizados con la escala, ¿ya? Ok. Entonces, ustedes van a hacer la interpretación así cada 30 minutos ahora. 1, 2, 3, 0,3. 1, 2, 3, ya. 0, 5, 0,8, por ejemplo. 1, 2, 3, ahí. 1,5 milímetros. ¿No es cierto? 1, 2, 3, aquí. Estaba en 1,5 más 0,2, 1,7, digamos, ¿no? Y así sucesivamente, ustedes tienen que ir determinando las coordenadas, así, y anotando acá. ¿Ya? Anotando aquí. ¿Ok? Como precipitación acumulada. Tiempo transcurrido y precipitación acumulada. Entonces, háganlo, por favor, ustedes. Aquí yo les dejo el programa y ustedes tienen que hacerlo. ¿Ya? Cada 30 minutos, entonces. Ya saben, empezó a las 12. 1, 2, 3 son los primeros 30 minutos. Precipitación acumulada, 0,3. 1, 2, 3, ya son 60 minutos. Precipitación acumulada, mira aquí 0,5 más 0,3, 0,8, ¿no? Ustedes tienen que apreciar ya. Ya, y entonces hagan esa tabla. Tiempo transcurrido, precipitación acumulada en milímetros. ¿Está claro, jóvenes? ¿Aló? ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces procedo, ¿ya? Tienen 15 minutos, a ver, háganlo. Resultado. Ahí está, para las 0 horas, el tiempo transcurrido, 0 minutos, la precipitación acumulada 0. Luego, 30 minutos, 0,3, 60, 0,8, 90, 1,5, 120, 2,2, 150, 2,8, y así sucesivamente. De manera que a los 300 minutos tenemos 19,90, ¿no? Ahí dice 19,90, miren. Ahí está. 19,90 milímetros, ¿ok? Eso es. Entonces, me imagino que han hecho así esta tablita. ¿No es verdad? Hola. ¿Le salió ese resultado? Salió ese resultado, ¿no? Sí, ingeniero. Bien, entonces aquí ya tenemos la precipitación acumulada. ¿Ya? Precipitación acumulada cada 30 minutos. Y ahora vamos a determinar la precipitación incremental, es decir, cada 30 minutos, cuál es la altura de lluvia. Y eso es muy fácil de determinarlo, ¿no? ¿Ya? Entonces eso simplemente se calcula así. 0,3 menos 0 es 0,3 milímetros. ¿Ya? 0,3 milímetros. 0,8 menos 0,3, 0,5 milímetros sería el siguiente. ¿No? Cada 30 minutos. Por eso voy restándole así en forma consecutiva. 1,5 menos 0,8, 0,7. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, vamos así. ¿Ya? Fíjense. 0,7, 2,2 menos 1,5, 0,7. ¿Ya? Entonces, concentre su atención en esta columna, en la cuarta columna. ¿Ya? La cuarta columna. Ok. Ya. Cuarta columna, entonces vamos obteniendo
así como les he mostrado la lluvia incremental, es decir, la lluvia correspondiente a ese intervalo de tiempo, ¿no? Bueno. Ok, entonces así obtenemos la lluvia incremental cada 30 minutos, ¿no? Simplemente 0,3 menos 0, 0,3, 0,8 menos 0,3, 0,5, así como una diferencia consecutiva. Y ahí está la lluvia incremental entonces. Fíjense, el último valor sería 19,90 menos 19,40, 0,5. Ya, entonces, esa es la lluvia incremental. Y ahora, a continuación, podemos calcular nosotros la intensidad promedio. Intensidad promedio para ese intervalo de tiempo. Para ese intervalo de tiempo. ¿Ya? Y así, entonces, la intensidad promedio es delta P dividido entre delta T. Sabemos que delta T es 30 minutos para todo este tiempo. El delta T, vamos a considerar 30 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, para hallar la intensidad simplemente tengo que dividir, fíjense, el delta P, que está en esta columna, dividido entre el delta T, que sería los 30 minutos. Pero 30 minutos expresado en horas. 30 minutos expresado en horas es 0,5 horas, ¿no es cierto? Media hora. 0,5. Por lo tanto, entonces, 0,3 dividido entre 0,5 igual 0,6. 0,5 dividido entre 0,5 horas, 1. 0,7 dividido entre 0,5, 1,4. 0,7 entre 0,5, 1,4. Y así sucesivamente. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, de esa forma tenemos la intensidad promedio. ¿Ya? En esta columna. Intensidad promedio para ese intervalo de tiempo. Para esos 30 minutos. ¿No? Y acá nos encontramos con la intensidad máxima. Aquí resulta un valor de 18,2 milímetros por hora. Y para nosotros, pues, este es el valor que estamos buscando. La intensidad máxima de la tormenta. Para un tiempo de 30 minutos en este caso. ¿Ya? Ahí está. Entonces, para el tiempo de 30 minutos. Bien. Pero nos interesa conocer también la intensidad máxima de la tormenta para otros delta T. Y estos delta T, por supuesto, que tienen que ser menores que la duración total de la tormenta. ¿Cuánto era la duración total de la tormenta? A ver, la duración total de la tormenta, aquí está, duración de la lluvia, 5 horas. ¿Cuántos minutos serían 5 horas? 5 por 60, 300 minutos. Entonces, estos delta T tienen que ser menores que 300 minutos. Y así se han elegido, por ejemplo, 60 minutos, 120 y 180, por ejemplo. No menores que 360. Entonces, a continuación, calculamos el delta P para 60 minutos. ¿Ya? Delta P, es decir, la lluvia incremental cada 60 minutos. Y fíjense, así se obtiene este valor. Ahí está, 60. 60 minutos, aquí empezando de 0, ahora es cada 60.
Cada 60 es ahora. Para 60 minutos la lluvia acumulada era 0,8. Menos 0, 0,8. ¿No? Sigue siendo 0,8. Para los siguientes 60 minutos. Fíjense que 60 minutos transcurren también desde 30 hasta 90. De 30 a 90 hay 60 minutos. Entonces la lluvia incremental será 1.5 menos 0,3, 1.2. Siguientes 60 minutos transcurrirán desde 60 hasta 120. ¿No es cierto? A ver si lo voy a ir un poquito. Vamos a utilizar esta herramienta. Y aquí. Entonces, por ejemplo, yo les decía de que 60 minutos transcurren. Vamos a utilizar esto. Inicialmente, 60 minutos de acá, con otro trazo. Mira. 60 minutos desde aquí hasta 60, ¿no? La lluvia incremental, 0,8 menos 0. Entonces, ¿dónde estamos? 0,8 menos 0, 0,8. Aquí está. Este es la lluvia incremental. Otros 60 minutos transcurren de 30 a 90. ¿Cuál es la lluvia incremental? 1.5 menos 0,3, 1.2. Miren, ahí 1.2. Otros 60 minutos transcurren desde 60 hasta 120. De 60 a 120. ¿Cuál es la lluvia incremental? 2.2 menos 0,8. ¿Cuánto es? 2.2 menos 0,8. 1.4. Ahí está, 1.4. Otros 60 minutos transcurren desde 90 hasta 150. Ahí. Entonces será 2.8 menos 1.5. 1.3. ¿No? Ahí está. Entonces ahí se va anotando así la lluvia incremental cada 60 minutos. Y así sucesivamente. 60 minutos transcurren de 120 a 180. Entonces, 3 menos 2.2, 0,8. ¿No? Luego, 60 minutos de 150 hasta 210. ¿No? 5.3 menos 2.8, 2.5. Ahí está el 2.5. Y así sucesivamente, jóvenes, hasta el final. Hasta el final. ¿Ya? 60 minutos de 180 a 240. Lluvia incremental, 7.3. Es decir, 10,3 menos 2,8, 7,3. Ahí está. 60 minutos de 210 a 270. 19,4 menos 5,3, 14,1. Y finalmente, 60 minutos de 240 a 300. 19,90 menos 10,3, 9,60. ¿Está claro, jóvenes, cómo se ha obtenido la lluvia incremental? Sí, ingeniero. En este caso, para un delta T de 60 minutos. ¿Ya? 60 minutos.
Entonces, y ahora, una vez que hemos obtenido el delta P, que ese sería delta P, ahora procedemos a calcular la intensidad de la tormenta, ¿no? Correspondiente a ese delta T. Pero 60 minutos es una hora, ¿no es cierto? Una hora exactamente. Entonces, para calcular la intensidad I dividido entre delta P dividido entre delta T es 1. Entonces, son los mismos valores, ¿no? Numéricos de la lluvia incremental. 0,8 entre 1, 0,8, 1,2 entre 1, 1,2 y así sucesivamente. ¿No es verdad? ¿Está claro? ¿Aló, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Bien. Y a continuación, tomamos otro delta T, que habíamos ya seleccionado, 120 minutos. ¿Ya? Entonces, para 120 minutos, vamos a decir así, 120 minutos transcurren de acá de 0 hasta 120. ¿Cuál es la lluvia incremental? 2.2, ¿no es cierto? Menos, perdón, 120, sí. 2.2 menos 0, 2.2. Acá falta anotarlo, ese número. Aquí, un momento. A ver. Falta completar mi tabla, sí. Permítanme, voy a completar Uribe Site, as is das. Ya, eso es. Faltaban esos números. Ok. Entonces, decíamos que 120 minutos transcurren desde 0 hasta 120. La lluvia incremental será 2.2 menos 0, 2.2. Ahí está. 120 minutos transcurren de 30 a 150. De 30 a 150. La lluvia incremental, 2.8 menos 0.3, 2.5. Ahí está. Y así, 120 minutos transcurren también desde 60 hasta 180. A 180. ¿No es cierto? O sea, 3 menos 0.8, 2.2. 2.2. 120 minutos transcurren también desde 90 hasta 210. O sea, 5.3 menos 1.5, 3.8. ¿Ya? Y así vamos avanzando. ¿No es cierto? Esto, 120 minutos transcurren desde 120 hasta 240. Así. 10,3 menos 2.2, 8.1. Ahí está. 120 minutos transcurren desde 150 hasta 270. ¿Ya? 19.4 menos 2.8, ahí tenemos 16.6. Y finalmente, 120 minutos transcurren desde 180 hasta 300. 19.90 menos 3, 16.90. Y ahí está la lluvia incremental para un tiempo de 120 minutos, es decir, 2 horas. 2 horas. Y ahora calculamos la intensidad. ¿No? La intensidad.
El delta T, 2 horas. 2.2 dividido entre 2, 1.1. 2.5 dividido entre 2, 1.25. Y así sucesivamente. 16,90 dividido entre 2, 8,45. Y esta sería la intensidad de la tormenta cada 120 minutos. Cada 120 minutos. ¿Está claro, no, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Bien. Y finalmente, aquí tenemos para delta T 180 minutos. ¿Ya? Para 180 minutos. 180 minutos transcurren desde 0 hasta 180. La lluvia incremental, 3 menos 0, 3. Ahí está. 180 minutos transcurren desde 30 hasta 210. Lluvia incremental, 5.3 menos 0.3, 5. 180 minutos transcurren desde 60 a 240. Lluvia incremental, 10,3 menos 0,8, ¿no? 9.5. Así. 180 minutos transcurren desde 90 hasta 270. Lluvia incremental, 19.4 menos 1.5, 17.90. Finalmente, 180 minutos transcurren también desde 120 hasta 300. ¿No? 19.90 menos 2.2, 17.70 milímetros. Y esa sería la lluvia incremental cada 180 minutos. Y ahora hallamos la intensidad máxima, o la intensidad. La intensidad para delta T 180 minutos. 180 minutos son 3 horas exactamente. 3 horas. Entonces todo dividimos entre 3. 3 dividido entre 3, 1. 5 dividido entre 3, 1.667. 9.53, 3.17 y así sucesivamente. Y así tenemos entonces ya la intensidad para un delta T de 180 horas. Bien, y entonces acá resaltamos las intensidades máximas ahora, que hemos obtenido para cada delta T. Para cada delta T. Fíjense, para 30 minutos la intensidad máxima fue de 18.2. Para 60 minutos, 14,1 milímetros por hora. Para 120, 8.45 milímetros por hora. Y para 180, 5,97 milímetros por hora. Ese es el objetivo de este análisis, del estudio de esta tormenta, de una tormenta. El objetivo es determinar la intensidad máxima para cada delta T. ¿Ya? Y así entonces llegamos a esta tablita, hacemos una tablita donde tenemos el delta T y la intensidad máxima correspondiente. Para 30 minutos este valor, para 60, para 120, para 180. Si graficamos en un sistema de coordenadas estos puntos, resulta así una función más o menos de este tipo. Como podrán apreciar, es una función decreciente. Decreciente. Es decir, la intensidad máxima va disminuyendo a medida que el delta T aumenta. ¿No? Así más o menos. ¿Ya? Y esta es la llamada curva intensidad, duración de la tormenta.
de esa tormenta. Curva, intensidad, duración de esa tormenta. Ya, que es muy interesante, por supuesto, determinarla, ¿no? La curva, intensidad, duración de esa tormenta. Bien. Pero quisiéramos estudiarla, digamos, esta curva. Que desearíamos obtener la ecuación de esta curva. Mediante un análisis de regresión, por supuesto, ¿no? La forma de esta función es así. Y igual alfa por delta t elevado a beta. Esa sería la forma de la ecuación. Y igual a alfa por delta t elevado a beta. Donde alfa y beta son números reales positivos. Alfa mayor que 0 y beta A. Bueno, si lo expresamos así como por beta menor que 0 sería. Beta menor que 0. ¿Ya? Es decir, sería negativo beta. Si está multiplicando así. Al ser negativo, entonces la curva es descendente. ¿Ya? Y entonces ahora la tarea es encontrar los valores de alfa y beta mediante un análisis de regresión, como les decía. Y ahí está, por ejemplo, ustedes conocen las ecuaciones de regresión lineal. Esta es la función de regresión lineal, o más bien la ecuación lineal, digamos. Y igual a A más B por X, ¿no es cierto? Esta es una función lineal, es decir, la ecuación de una línea recta. Eso quiero decir. Esa es la ecuación de una línea recta. Pero esta función que aquí hemos escrito no es una línea recta. Y igual a alfa por delta t elevado a beta. Esta no es línea recta, es una función así como es la que está dibujada aquí. Es como una hipérbola. Es como una hipérbola. Y entonces, ¿cómo podríamos determinar alfa y beta? Si solo conocemos el método de regresión lineal, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hallar el valor de alfa y beta? A partir del método de regresión lineal. Es decir, lo que tenemos que hacer es que esta ecuación tenemos que transformarla en una ecuación parecida a esta. Es decir, como si fuese una línea recta. Y eso es fácil lograrlo. Fíjense, los artificios matemáticos nos permiten hacer eso. Tomamos logaritmos en ambos lados, por ejemplo. Logaritmo de i igual al logaritmo de toda la función. Logaritmo de i igual. Estos se separan, ¿no es cierto? Logaritmo de alfa más beta por logaritmo de delta t. ¿No? Por las propiedades de los logaritmos, simplemente. Y entonces, fíjense que ya hemos logrado modificar nuestra función inicial. Al logaritmo de i, que es un número, lo llamamos y. Al logaritmo de alfa, lo llamamos a. A beta, lo llamamos b. Y x y logaritmo de delta t, lo llamamos x. Entonces, así ya hemos transformado nuestra función potencial en una función lineal. ¿Ya? En una función lineal. Ahí está, b igual a beta. A es el logaritmo de alfa. A es el logaritmo de alfa, eso estamos diciendo. A, logaritmo de alfa. Entonces, alfa es igual a 10 elevado a A. ¿No? Bien. Y entonces, la función, es decir, la teoría de la regresión lineal nos muestra ahora, ¿y cómo calculamos A y B? ¿No? ¿Cómo hallamos A y B a partir de estos datos? A partir de estos datos.
dice que A, o más bien B, es igual a esta fórmula, de acuerdo al método de regresión lineal. B es igual a esta fórmula. N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Dividido entre menos N, sumatoria de XY al cuadrado, menos la sumatoria de XY elevada al cuadrado. Así entonces es la fórmula. Esta es una fórmula simplemente de la estadística, ¿ya? De la estadística, que no pretendo demostrarles, ¿no? Y el valor de A se obtiene directamente así. A igual, despejo de acá A, despejo de aquí A igual Y menos B por X. ¿Y qué es? El Y es el promedio. Sumatoria de Y sub X dividido entre N menos B, B1, que es este valor, por la sumatoria de X y entre N. Es decir, los promedios de Y y X. Y acá entonces les voy a mostrar una forma de cómo aplicar todo esto lo que les estoy mencionando, ¿ya? Nuestro ejemplo era este. Tenemos como datos el delta T y la intensidad máxima que hemos obtenido del análisis. Ahí está, ¿ya? 30, 60, 120 y 180 son los valores de delta T y la intensidad máxima que son estos valores. Estos obtenidos de la tablita, nada más. Estamos volviendo a copiar la tabla. Ahí. Esta tabla. Delta T, intensidad máxima. Y ahora, a estos valores le sacamos el logaritmo. Logaritmo de delta T. Ahí está. A estos valores también le sacamos el logaritmo. Y decimos logaritmo de I, de la intensidad. Sumamos los resultados. Sumamos los resultados. Y aquí ya estoy cambiando la variable. X igual al logaritmo de delta T. Para aplicar la fórmula. Y igual al logaritmo de I. Luego aquí está el cálculo. X por Y, es decir, 1,47 por 1,26, este valor. Y así, para cada valor. Y aquí X al cuadrado, es decir, 1,477 al cuadrado, es este valor. Y así entonces, hacemos estos cálculos y obtenemos las sumatorias de cada columna para poder aplicar esta fórmula. A ver, si me han entendido, a ver, ustedes interpreten, vuelvan a hacer los cálculos para esta tabla que está acá. No se olviden que estas dos columnas son los valores ya que hemos obtenido a partir del análisis anterior. Ahí está. Ahora, aquí simplemente tiene que sacar el logaritmo a los valores de delta T en esta columna. Aquí, a los valores, sacan el logaritmo a los valores de I. Ahí está. ¿Ya? Y esos resultados de los logaritmos ahora multiplican X por Y. X es igual a esto, Y es igual a esto. Multiplican y acá al cuadrado. A ver, reproduzcan la tabla, por favor. Yo creo que pueden hacerlo, ¿no? A ver, hagan la tabla, jóvenes. Verifiquen los valores, los resultados. ¿Ya? Verifíquenlos, por favor. Háganlo, es importante que lo hagan.
Aló, jóvenes, señoritas, ¿cómo les fue? ¿Verificaron los resultados? Sí, ingeniero. Hola. ¿Ya verificaron? Sí, ingeniero. Así entonces, la sumatoria de los X es este valor. La sumatoria de los Y. La sumatoria de los X por Y. Y la sumatoria de los X al cuadrado. Ahí está. Y ahora aquí aplicamos la fórmula. Fíjense. Para hallar B. B, N. N es el número de datos de la tabla. 1, 2, 3, 4 datos. ¿Ya? Por la sumatoria del producto de X por Y. Ahí está. X por Y, 7,577. Ahí está. 4 es el número de datos por 7,577. Menos. Sumatoria de X, 7,577. Perdón, de X, 7,589. Ahí está. Por la sumatoria de Y, 4.11. 111. Este sería todo el numerador. El denominador sería N por la sumatoria de X al cuadrado. Ahí está. De X sub I al cuadrado. ¿Dónde está? Ah, este X 7589 elevado al cuadrado. Perdón. N por la sumatoria de los XY al cuadrado. Los XY al cuadrado es 14,749. 4 por 14,749. Menos la sumatoria de los X elevados al cuadrado. Así. ¿No? La sumatoria de los X, 7,589 al cuadrado. Y así entonces, haciendo los cálculos, fíjense, el numerador nos da este valor, menos 0,883. El denominador nos da 1.403. Resultado, B, menos 0,629. A ver, revisen, por favor. Revísenlo, esos resultados, ¿ya? Revísenlos esos resultados. Una vez obtenido el valor de B, menos 0,629, ahora hallamos el valor de A. A dice a la media aritmética de los Y. Ahí está la suma de los B, de los Y, 4,111, dividido entre 4, la media aritmética. Menos B1, menos B, pero el B es menos 0,629, ahí está con su signo. Menos 0,629, por la sumatoria de los X, 7,589, dividido entre 4. Y entonces haciendo operaciones resulta A igual 2,221. Revísenlo, por favor. Solo la misma, ingeniero. Bien, entonces, una vez que hemos obtenido A y B, ya ahora podemos determinar la ecuación que nos interesa. A es igual al logaritmo de alfa. Por lo tanto, alfa es igual a 10 elevado a A. Y así alfa sería 10 elevado a 2.221 igual 166,34.
Beta es igual a B nomás. Entonces, la ecuación resultante es esta. I igual 166.34 por delta T elevado a menos 0,629. Esta es la ecuación de intensidad-duración, ¿ya? Que estábamos buscando. ¿Ya? Y ahí entonces, si damos unos valores a delta T, para los valores de delta T que habíamos nosotros analizado, 30, 60, 120, 180, podemos calcular los valores de la intensidad máxima con la ecuación. A ver, calculen y sale estos valores, ¿no? A ver, calculen. Utilizando esta ecuación ahora. Sale la intensidad máxima, 19.58, 12.66, etcétera, etcétera. ¿Es verdad? Y entonces, la ecuación, pues, resulta útil para poder calcular la intensidad máxima para otros valores de delta T que no están en la tabla siquiera, que no están en esa tabla. Por ejemplo, un delta T de 82 minutos, digamos, ¿no? Entonces podemos utilizar la ecuación y 166,34 por 82 elevado a menos 0,629 y nos da una intensidad máxima de 10.40 milímetros por hora. ¿Ya? Esa es la utilidad que le damos a la ecuación. Intensidad versus duración. Para esa tormenta, ¿ya? ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Sí, ingeniero. Muy bien. En la anterior clase yo les había pedido que hagan una tabla para estos pluviogramas, ¿no? ¿Sí? Para este pluviograma. En la anterior clase hemos hecho la tabla, ¿no? Cada ¿cuánto era el delta T que hemos usado? Y también hemos hecho la tabla para este delta T. Ustedes les di de tarea, creo. Bien, si no lo han hecho, entonces háganlo, por ejemplo. Con este pluviograma. Ahí está. Para este pluviograma van a hacer el estudio de la tormenta para estos delta T's. 30 minutos, 60, 120 y 240. ¿Ya? Van a hacer entonces la tarea completa, el estudio completo, hasta determinar la ecuación, ¿ya? Así en forma similar a lo que hemos hecho aquí, con este pluviograma. ¿Ya? Forma similar. Simplemente serán otros números, nada más. ¿Ya? Entonces, para el pluviograma. Consideren delta T es de 30, 60, 120 y 240 minutos. Muy bien, jovencitos, señoritas. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay dudas ni preguntas, ¿ya? Bueno, entonces eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. Terminamos la clase entonces, ¿ya?